Hola a todos y a todas y bienvenidos al Centro Cultural Avenida. Como sabéis, bueno, o si no sabéis os lo decimos ya, hoy tenemos el placer de charlar con Marga Sánchez Romero a propósito de la presentación de dos de sus libros, bueno, Lo que el cuerpo nos cuenta y Prehistorias, cuentos de mujeres que forjaron el mundo. Y nada, muchas gracias a vosotros por venir. Avisaros de que después tendremos un vermú en la parte de atrás y una sección para firmar libros también. Entonces, bueno, Marga, muchas gracias a ti también por venir y bienvenida. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Presenté también el primer libro hace un par de años y la verdad es que me lo pasé muy bien y venir a Cascante y en este proyecto tan bonito que tenéis de arqueología comunitaria es un lujo. Así que quiero darle enhorabuena y las gracias por todo ese trabajo que se hace aquí. Bueno, Marga es catedrática de Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Granada y su área de investigación, bueno, ahora lo vamos a ver, se centra en la arqueología de las mujeres y precisamente, bueno, ha recibido varios premios en torno a este tema y actualmente es vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales también en la Universidad de Granada. Pero bueno, no os asustéis, que son muchos nombres, muchos cargos, pero ya no vamos a hablar de eso. No. Hoy vamos a conocer a la Marga divulgadora. Entonces, bueno, Cuentos de mujeres, te tenemos que decir que ha sido leído en los talleres de la Semana Romana a los niños pequeños, pero también con personas más mayores, y la verdad es que ha tenido una acogida estupenda. Entonces, qué mejor manera que empezar esta entrevista leyendo también algunos de tus relatos. Muy bien. Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar por el primer relato y después ya llegarán las preguntas, que se titula La mujer de los dientes azules. Dice, como ya te he contado, yo soy una arqueóloga que se dedica a estudiar las sociedades de la prehistoria, esas que no tienen escritura. Solo podemos conocerla a través de los objetos, los huesos y los restos de edificaciones que nos han quedado de ellas. Pero aunque en las sociedades posteriores sí hay una escritura, a veces también hace falta la arqueología, porque hay mucha gente sobre la que nadie escribe. Te voy a presentar algunas de mis mujeres favoritas, a las que a pesar de no ser prehistóricas, hemos podido conocer gracias a la arqueología. Te van a encantar. Empezamos. Esta es una mujer con los dientes azules de unos 50 años que vivió... Wow. El viento está fuerte. Que vivió... ¿Dónde me quedé? Vale. Que vivió hace casi un milenio en un convento alemán en Dahlem. ¿Dientes azules? Sí. Esa misma pregunta se hicieron las arqueólogas cuando estaban estudiando sus huesos. Aún más asombradas se quedaron cuando al analizar el pigmento descubrieron que era lápiz lazuli, un mineral que se utilizaba en la época medieval para ilustrar los libros. Seguro que has visto alguno en algún museo o biblioteca. Preciosos dibujos en colores rojos, dorados, azules o verdes con los que se decoraban las páginas. Pues bien, hasta hace muy poco se creía que todos los escribanos e ilustradores eran hombres. No se firmaban los libros, así que se suponía que solo ellos hacían este trabajo. El hallazgo de esta mujer es muy importante porque demuestra que no era así. Ella tenía los dientes azules porque lamía el extremo del pincel impregnado en el pigmento, pero además debió de haber sido una ilustradora excelente, porque el lápiz lazuli era un color muy caro. Este en concreto venía de Afganistán y viajó 6.000 kilómetros antes de llegar a Alemania. El lápiz lazuli es tan preciado como el oro o la plata, así que solo se dejaba en manos de gente excepcional en su trabajo, como debió ser esta mujer. Bueno, Marga, hemos elegido este relato precisamente porque habla también de la importancia que tiene la investigación arqueológica y fíjate el público tan entregado que tienes que la primera pregunta no va a ser mía, sino que va a ser de una persona que no ha podido venir hoy, pero que tenía muchísimas ganas de estar contigo y que pues nos ha dejado la pregunta grabada. Hola,
Tengo dos preguntas para ti, pero vamos a empezar con la primera de dos cascantinas que no están hoy aquí, pero son muy fans tuyas. Vamos a empezar con la más pequeña. Hola Marga, ¿qué tal estás? Soy Elisa y te quería hacer esta pregunta sobre tu libro. Cuando hiciste el libro para mayores, ¿cómo se te ocurrió hacer el libro para pequeños? Muchas gracias por escribir este libro que me ha encantado. Adiós. Bueno, pues le mando un abrazo muy fuerte a Elisa, se lo decís luego de mi parte, que es verdad que la echo de menos aquí. Mira, yo jamás había pensado escribir un libro, ya para adultos, pues imagínate para niños y niñas, ¿no? Pero cuando el libro anterior, cuando Prehistorias iba por la segunda o la tercera edición, empezaron a llamarme de otras editoriales para ver si me apetecía pues, hacer otras cosas, si me apetecía escribir infantil, si me apetecía, incluso me llegaron a proponer que si quería hacer novela, que si... Y yo decía, pero ¿cómo no? Pero comentándolo con mi editora de destino, con Martina Torrade, dice, pues mira, yo el infantil lo veo. Yo creo que es verdad que hay libros de arqueología para niños y niñas en los museos, pero algunas veces son demasiado infantiles y son muy descriptivos, ¿no? Quizá un libro de cuentos sobre la gente de la prehistoria pues pueda funcionar. Total, que tuve una reunión con las personas que trabajan en el infantil y juvenil de la editorial Destino y empezamos a hablar. No sé si conocéis, hay unos libros muy conocidos que son Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que es el formato muy parecido. O sea, yo cuando pensaba en escribir algo, yo quería que ese fuera el formato, que fuera un formato de una página, de un cuento en una página y una ilustración en otra, porque a mí me parece que la ilustración es súper importante, sobre todo a determinadas edades, ¿no? Y bueno, dije, voy a escribir 2 o 3, os los mando y si veis que funciona, pues seguimos adelante, y si veis que pues no, porque no soy capaz de hacerlo, pues no seguimos. O sea, yo no sabía si iba a ser capaz de hacer. Y escribí 2 o 3 cuentos y se los mandé, y cuando me los devolvieron me dijeron 80 como esto. Y van 80 cuentos. Y ha sido, bueno, en cada fase, en cada momento, tanto en el anterior como en este, pues siempre hay una parte de salto al vacío, ¿no? De a ver, ¿no?, cómo me enfrento yo a escribir, que yo siempre he escrito artículos científicos y libros y manuales, y siempre hay una especie de salto al vacío, pero la verdad es que lo he disfrutado mucho. Yo tengo un niño de 11 años, entonces yo estaba escribiendo para él. Me resultaba relativamente fácil escribir para un niño de 11 años, porque yo tengo uno, ¿no? El libro está entre 6 y 12, 14, te dicen en la editorial. Pero es verdad que hay muchas madres y muchos padres y abuelas que por las noches leen los cuentos y dicen, mira, que el niño se lo pasa muy bien con los cuentos, pero es que yo estoy aprendiendo un montón, porque es verdad que no es un cuento al uso, es una historia con un trasfondo arqueológico detrás, con un dato arqueológico detrás. Entonces, por eso, o sea, no se me ocurrió, a mí no se me hubiera ocurrido, pero bueno, me lo pusieron enfrente y lo intenté. Bueno, es que como has dicho son más de 80 cuentos, pero que abarcan un espacio de tiempo muy muy grande, muchos lugares, también protagonistas muy diferentes, pero que siempre tiene un respaldo arqueológico detrás, ¿verdad? Sí, yo antes de empezar el cuento yo necesito encontrar el dato arqueológico. O sea, yo tengo que encontrar pues un diente, una cerámica, un cuerpo, una sepultura, lo primero que tengo que buscar es el dato. Y a partir de ese dato, entonces, y del conocimiento, me leo todos los artículos científicos que hay, me leo todas las cosas de divulgación que se han hecho, y a partir del conocimiento de ese momento histórico, yo, eso sí, invento una historia. Pero la historia siempre tiene una idea, o sea, una información básica que es científica. En este tan bonito que acaban de leer, ¿no?, pues un trozo de lapislázuli que se le queda enganchado en el diente, ¿no? Entonces, esto lo que hago es contar la historia de esa mujer, que tuvo que ser muy relevante, porque como bien dice en el cuento, para manejar el lapislázuli tenías que ser una persona muy experta en lo que estabas haciendo, porque si no, no te dejan. Es que es un material muy caro y entonces a mí me interesaba que las niñas y los niños, porque
una cosa que creo que pasa mucho es que las niñas tienen referentes femeninos y masculinos, pero los niños no suelen tener referentes femeninos, porque ahora un poco con el fútbol sí, con la selección española pues sí, y no, pero los niños no suelen tener referentes femeninos y a mí eso me da mucha pena, porque creo que si queremos construir la igualdad, las niñas sí que es verdad que admiran a hombres y a mujeres, ¿no? Y además que se lo hemos con el esfuerzo que hemos hecho con las mujeres y con que haya referentes femeninas en otros lugares, pues eso sí que lo hemos hecho, pero creo que a los niños a ellos les hacen falta referentes femeninas también, mujeres a las que admirar, ¿no? Y entonces, pues por eso hay mucha protagonismo, bueno, casi todas son mujeres o criaturas o niños y niñas de su edad, o personas mayores que tampoco suelen estar en el registro, ¿no? O sea, no las solemos ver tampoco. Precisamente, bueno, tú das voz a todas esas personas que no solían aparecer al hablar de prehistoria o cuando nos enseñaban en el colegio o en el instituto. Y algo que se encuentra también en este libro es el estilo directo y cercano con los lectores, que llegas casi a la intimidad con ellos. ¿Qué consigues con ese estilo? Mira, yo llevo muchos años haciendo divulgación científica de muchas formas. Doy conferencias, doy charlas, hago un guión de la tele o escribo, ahora últimamente pues con el tema de la escritura, ¿no? Pero yo creo que yo tengo que contar las cosas de manera que a la gente le importe. O sea, yo creo mucho en la empatía y en la cercanía para que el discurso cale. O sea, yo no quiero que vengas porque te resulte curioso solo, ¿no? Que está bien que algo sea curioso, ¿no? Que sea curioso que haya una mujer que tiene un pigmento azul. Yo lo que quiero es que entiendas que, además de eso, ha habido un proceso de negación de muchas mujeres a lo largo de la historia simplemente por el hecho de ser mujeres, y que lo que estamos haciendo es que a lo mejor muchas de vosotras pues os podéis sentir identificadas en, bueno, pues yo tenía una abuela que era una artista porque hacía no sé qué, o una escritora, o de estos procesos de invisibilización que la historia, ¿no? Y las distintas sociedades han hecho con las mujeres. Entonces yo quiero que te importe lo que te estoy contando, no porque diga, qué curioso, sino porque diga, te haga reflexionar sobre algo, y eso solo se consigue, o yo creo, cada cual hace divulgación de muchas maneras. A mí en esto de la divulgación me gusta la empatía y el que yo cuente cosas que a ti te hagan reflexionar, porque te importe personalmente, porque la gente puede pensar que la prehistoria fue hace miles de años y que no nos importa nada, y no es verdad. De verdad que es muy relevante conocer ese pasado, porque hace entender mejor y sobre todo nos ofrece más posibilidades de toma de decisiones en el presente. Bueno, pues vamos a predicar con el ejemplo, si os parece, y vamos a leer otro cuento. En este caso es La cazadora de vicuñas, y bueno, lo va a leer Isabela. Llevaban mucho tiempo caminando y en esa época del año aún hacía frío. Además, Naya había metido el pie en un charco helado y ahora lo tenía empapado. Estaba claro que la mala suerte los acompañaba en esa expedición de caza. No vieron un solo animal en horas. Habían decidido subir a la montaña desde bien temprano porque llevaban varios días viendo grupos de vicuñas en esa dirección, pero ahora parecía que se habían escondido. Naya aprovechó un descanso en el camino para revisar su equipamiento, el carcaj en el que llevaban las flechas, algunas puntas de repuesto en su bolsa de piel y su propulsor. Su propio propulsor. Estaban tan contenta con él. No llevaba mucho tiempo cazando, pero ya habían demostrado que tenía habilidad. En el grupo iba otra mujer, Nimu, que era mayor que ella y le había enseñado a usar el propulsor. Introduces la flecha en la ranura, coges el mango con fuerza, echas el cuerpo y el brazo hacia atrás para coger impulso y lanzas fuerte. Con esa herramienta llega mucho más lejos y con más potencia. Con él lanza tan lejos como los chicos. De pronto, a lo lejos, vieron un grupo de vicuñas. Son tan bonitas, de color marrón rojizo. Tienen la mejor lana, la más suave y la más abriga. Es tu turno, Naya, oyó decir, y se le olvidó el frío que hacía y de que tenía el pie mojado. Se preparó y disparó. Naya vivió hace más de 9.000 años en lo que hoy es Perú, en un sitio de los Andes, que se llama Vilamaya Pacha. Y el descubrimiento de su sepultura es en ese lugar, con todas sus armas, cambió para siempre la idea de que se tenía de las mujeres y la caza.
Bueno, es que durante mucho tiempo la caza ha sido asociada a una actividad de hombres únicamente, pero en este capítulo y dentro del libro hay más historias que inciden en un tema similar. ¿Qué otras cosas que eran hechas por mujeres, pero también por niños, nos revelas en tus historias? Pues mira, lo que yo intento hacer tanto con ese capítulo sobre la caza, con otros como por ejemplo el del arte rupestre, es intentar desmentir esa idea de que de que hay actividades que solo hacen hombres o mujeres en las sociedades. Eso no es cierto, porque además tenéis que tener en cuenta que la prehistoria son miles de años en todo el mundo y no podemos hacer una narrativa que lo explique todo. No podemos decir los hombres cazan, las mujeres recolectan. En algunos sitios, en otros es al revés, o hacen los dos, cazan y los dos recolectan, ¿no? Porque aunque parezca que es una cosa muy banal, realmente detrás de esa apreciación de lo que hacen hombres y lo que hacen las mujeres, lo que hay es una valorización de esas actividades. De manera que la caza es más importante y la recolección es menos, porque es más fácil, porque el cazar es como... Y eso es una valoración hecha sobre todo desde el presente, y que lo que hace es situar a mujeres y hombres en distintos niveles de participación social. Entonces, no es verdad que las mujeres no cacen. Ese ejemplo de Vilamaya, que es un ejemplo muy bonito que apareció en el 2018 y que lleva un montón de investigación científica detrás, de análisis de esos cuerpos y de decir, oye, ha salido esta mujer con armas, vamos a ver si hay más, ¿no? Y entender que hay un buen número de mujeres. No son las que más cazan, no son las únicas que cazan, pero hay muchas mujeres cazando. Probablemente a esta hora en algún lugar del mundo haya mujeres cazando, con arco, con flecha, con lanza, con trampa, con onda. Es que hay muchas formas de caza, ¿no? Y yo lo que intento con esa historia es hacer entender que no podemos hacer blancos y negros en la prehistoria con las actividades y que si bien en muchas ocasiones podemos asignar tareas, lo que no podemos es hacer una valoración desde el presente sobre lo que entendemos que es más importante, ¿no? Y que, bueno, también hay muchos cuentos en el libro dedicados al cuidado y a la alimentación y tal, que lo que yo intento es poner en valor esas actividades que desde el siglo XIX en arqueología lo que se han hecho es poner en un lateral de la historia, ¿no? Y me parece que es bastante injusto. Sí, porque hablas de caza, pero también hablas de operaciones de oído, de pintalabios, de tatuajes. ¿Somos tan diferentes de esos primeros antepasados nuestros? Pues la verdad es que no somos. Es decir, nos da la impresión de que en la prehistoria son gente que son, pues, que están intentando ser como nosotros en la actualidad, ¿no? Que son poblaciones que son menos listas o menos inteligentes o menos, ¿no? Y no es así. O sea, el que nosotros y nosotras tengamos ahora determinadas actividades, tecnologías, conocimientos, es porque hay gente que lo ha pensado antes. Si no, o sea, nosotros no es ciencia así, no es revelación. Es práctica durante muchísimos años de determinadas tecnologías. Y llevamos inventando tecnología desde que somos especie humana. O sea, el primer elemento que se utiliza, que es un chopping tool, es un instrumento de piedra al que se le dan 4 porrazos para generar un filo. Y eso los primeros homínidos lo usan para partir el hueso y comerse el tuétano. O sea, que es que lo que tú no puedes hacer biológicamente, inventas un instrumento, ¿no?, para hacerlo. Y esa tecnología hace que hace 4.500 años se fuera capaz de hacer 2 operaciones de oído para una otitis, una inflamación muy gorda, y en el dolmen del pendón, en Reynoso, en Burgos, se hacen no una, sino 2 operaciones y la mujer sobrevive. O que se invente el propulsor en la caza, ¿no?, que es un instrumento que lo que hace es que si son bandas muy pequeñas de 15, 20, 25 personas, la mitad son criaturas y hay que cazar, pues mientras más capacidad tenga todo el grupo de cazar, más exitoso se será. Pues se inventa un propulsor que hace que la fuerza biológica intrínseca de hombres y mujeres no tenga tanta importancia, porque si usa el propulsor, esas fuerzas se igualan, pues hacen más eficiente la caza, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con esa idea de que no podemos hacer blancos y negros en la prehistoria, igual que no podemos hacerlo en el presente, pero que acudimos mucho al blanco y negro en la prehistoria para
mantener determinados discursos en el presente, ¿no? De lo que vale, de lo que no vale, de lo que ha sido importante o no a lo largo de la historia. Y eso me parece que no solo es socialmente injusto, sino que es científicamente falso. Me ha gustado mucho tu ejemplo de la operación de oído, pues porque también habla de cuidados, de sensibilidad y rompe un poco con la idea que tenemos de que en la prehistoria solo sobrevive el más fuerte. Ya, pero es que eso no ha pasado nunca. De hecho, durante mucho tiempo sí es verdad que en temas de evolución humana sí que era como que era la ley del más fuerte, ¿no? Sobrevivían los más fuertes. Eso no ha sido nunca así. Si solo hubieran sobrevivido los más fuertes, probablemente mucha de la gente que estamos aquí no existiríamos, porque no tenemos entonces el cuidado y la solidaridad. De hecho, ahora la gente que trabaja en evolución humana te lo dice. Lo que nos hace humanos es el cuidado. Y eso te lo está diciendo la gente de Atapuerca y te lo está diciendo la gente de Orce, que lo que nos hace humanos es cuidar. ¿Por qué? Porque establecer esos mecanismos de solidaridad, porque nuestras crías además nacen absolutamente frágiles, no hay manera de... O sea, una yegua tiene un potrillo y el potrillo echa a andar y no hay ningún problema. Pero nuestras crías humanas no son así, necesitan un primer año de cuidado exclusivo porque no son... Tiene que crecerle el cerebro porque están todavía en un estado fetal, ¿no? El primer año de vida, mientras se termina de crecer el cerebro. Y entonces necesitamos cuidar, pero no solo de las criaturas, necesitamos cuidar de las personas que están enfermas, de las personas que tienen otras capacidades o que tienen limitada, por ejemplo, la movilidad. Estas cosas se están haciendo desde la prehistoria, no lo hemos inventado porque ahora vivamos en una sociedad, ¿no?, en que procuramos el bienestar. El bienestar se ha procurado siempre, desde la prehistoria y desde hace 300.000 años, ¿no?, que tenemos pruebas de esos cuidados. Bueno, pues toda la razón. Y ahora estamos hablando mucho de prehistoria, pero el tercer relato que queremos leer pues también tiene que ver con la prehistoria y con la arqueología, pero es un poco más reciente, podríamos decir, y ahora vais a ver por qué. Entonces vamos a pasar a leerlo. Se titula La niña que quería ser arqueóloga. Encarnación se estremece al oír la segunda bomba. Esta ha caído más cerca y toda la casa ha temblado. Qué miedo pasa cada vez que se oyen las sirenas avisando de que se avecina un bombardeo. Durante la Guerra Civil, ella y su familia se alojan en el Museo Cerralbo, su nuevo hogar para intentar proteger las piezas de la colección. Conoce y ama cada una de ellas, las envuelven bien y las llevan al sitio más seguro del edificio, igual que hacen otras personas en el Museo Arqueológico Nacional. Cierra los ojos un momento y recuerda que, hasta hace poco, aún podía recorrer yacimientos prehistóricos con su cámara Leica. Lo fotografiaba todo. Lo tuvo claro desde siempre. Ella quería ser arqueóloga, como su padre. Si se van aún más atrás, recuerda los veranos en los que toda la familia se mudaba a una tienda de campaña para acompañarlo en sus excavaciones arqueológicas. Ella se encargaba de fotografiar, de llevar el libro en el que se recogen los hallazgos, de clasificar los materiales. Después vino la universidad, las clases, la beca en Alemania, los congresos. Miss Congres la llamaban. No sabe si le gusta o no, pero claro, como es la única mujer, a ella lo que le gusta es ir al campo, excavar, estudiar cerámicas, esculturas, armamento, conocer cómo eran las casas donde vivía la gente hace miles de años y cómo los enterraban cuando morían. ¿Podrá volver a hacerlo? Abre los ojos, ya ha pasado. Decide ir a comprobar si todo está bien. Encarnación Cabré fue una de las primeras arqueólogas de nuestro país. Cuando terminó la guerra no le permitieron volver a dar clase en la universidad, y eso la entristeció mucho, pero nunca dejó de amar la arqueología. Bueno, pues precisamente queríamos saber cómo fueron esos inicios de las primeras mujeres que querían ser arqueólogas y que tuvieron dificultades para ello. Pues la verdad es que fueron muy difíciles porque la situación de las mujeres, sobre todo después de la Guerra Civil, fue muy complicada en este país. Y Encarnación Cabré representa muy bien ese tipo de mujeres que durante la Segunda República habían ido estudiando y habían entrado en la universidad y habían logrado ser personas muy relevantes porque eran muy inteligentes, iban de congresos y tal. Y la Guerra Civil cercena completamente cualquier oportunidad que tenga, no solo porque su padre, Juan Cabré, era del bando de los perdedores, ¿no? Y entonces pues fue varias veces, o sea, no le permitieron dar clase y lo pasó muy mal, sino porque además a eso ella unía que era una mujer. Una mujer que durante muchísimo tiempo había acompañado a su padre, pero ella era la que hacía las fotografías de todos los yacimientos arqueológicos, una arqueóloga estupenda, ¿no?
Y después, durante mucho tiempo, intentó seguir siendo arqueóloga, pero la vida pudo con ella. La vida pudo con ella, la sociedad pudo con ella y no pudo hacer lo que quería hacer, que era ser arqueóloga, por la sociedad en la que vivía, porque no tuvo oportunidades, porque se la despreciaba, porque no, simplemente por el hecho de que era una mujer. Y ella, yo conozco a sus hijos, ya son mayores también, y yo los conozco, y ellos siempre me dicen que su madre tuvo además 5 o 6 hijos después, decidió dejar la arqueología, se casó y estuvo intentando hacer cosas, escribir, pero bueno, era muy complicado para ella. Y los hijos me lo dijeron en un momento determinado. Decía, Marga, mi madre, por supuesto, fue feliz en su matrimonio y nos quería mucho, pero ella nunca se le fue de la cara la tristeza de no haber podido ser arqueóloga. Y a mí me parece que reivindicar, estoy en el mundo de la arqueología, pero hay muchas mujeres en este país y en otros lugares del mundo que no desarrollaron trayectorias académicas brillantísimas y trayectorias profesionales brillantísimas porque la sociedad no se lo permitió. Y a mí eso me parece que hay que reconocerlo y hay que valorarlo en una sociedad en la que estamos ahora. Hay gente que está echando de menos cosas. Pues la gente no sabe lo que es echar de menos que no puedas estudiar, que no puedas trabajar, que no te permitan, que si estás trabajando en un museo y te casas tienes que dejar de trabajar. Eso creo que hay que seguir diciéndolo. En este país han pasado cosas muy gordas y no han pasado cosas muy gordas a las mujeres que no han podido tener vidas plenas simplemente por el hecho de ser mujeres. Y a mí me parece que está bien que eso lo sepan los niños y las niñas. Lo sepan algunos adultos que se les olvida también, pero de vez en cuando, ¿no? Pero los niños y las niñas que sepan que en este país, hasta hace relativamente muy poco tiempo, las mujeres, pues lo sabemos, ¿no? No podían abrirse una cuenta en el banco, no podían salir del país sin el permiso de su padre o de su marido. Bueno, pues sigamos rememorando determinados momentos históricos de este país, que veréis qué bien nos va a ir. Exactamente. Exactamente. Yo nací en una dictadura. Yo nací en el 71 y estábamos en una dictadura en este país. O sea, que tanto no hace. Y precisamente, ¿no?, para que no se repitan estas situaciones, ¿qué retos quedan por afrontar? Pues queda el reto de la educación. Ya está. El reto de la educación. El reto de educar en valores de igualdad, en contar las historias, y la historia queda el reto de seguir sacando de la invisibilidad a mucha gente, queda el reto pero es una cuestión de educación, ya está, si es que no hay más. Es el reto de la educación. Y yo espero que, bueno, a ver, una escribe libros para que la gente los lea, pero también para que se utilicen, ¿no? A mí esto de lo que habéis hecho de los talleres, pues realmente me resulta súper emocionante, porque es lo que, para eso está escrito, ¿no? Para que las niñas, los niños vean que hay otras cosas distintas a los que en muchas ocasiones van a ver en un museo o en lo que en muchas ocasiones le van a contar en el cole, porque yo también entiendo que el cole, la prehistoria, pues ¿qué tiempo tienen para hablar de prehistoria en un colegio? Si son en 3 clases dan toda la prehistoria. Es que es imposible que sepan de prehistoria, se recurre a muchas generalizaciones, se recurre a muchos blancos y negros, y entonces eso hace imposible que se pueda profundizar y que se puedan enseñar otros modelos. Pues si a través de los cuentos leen otras cosas y saben que ahí hay conocimiento científico, pues ya estaremos ganando, ¿no? Pero el reto que tenemos en este país y en todos los países es el reto de la educación. El reto de la educación. Es verdad que tenemos leyes de hace tiempo, además en este país las leyes son muy avanzadas en ese sentido y están muy bien y tal, pero hace falta la transformación social que da la educación. Es que estos libros no son la mediación entre los niños. Veo ahí 2 niños al fondo y me venía a la cabeza el ejemplo del descubrimiento de las pinturas de Altamira, sí, que precisamente fue una niña de 8 años, sí, María se llamaba, que también refleja que, bueno, cualquier persona puede acercarse a la arqueología, pero más allá de la arqueología, a cualquier profesión o a cualquier cosa que quiera ser de mayor. Sí, sí, clarísimo, ¿no? El problema es que a las niñas les fallan muchas veces las referentes, porque tú no puedes desear lo que no ves, tú no puedes querer ser algo que
que no has visto nunca. Entonces, hacen falta que haya muchas mujeres referentes en muchos campos distintos para que las niñas vean ejemplos, o sea, que no tengan que recurrir al ejemplo masculino, ¿no? Sino que, porque el ejemplo masculino las pone en otra situación. Yo no soy un hombre, por tanto, yo ahí no voy a llegar. Si ven mujeres, es la forma en la que tú puedes acercarte a querer ser como ellas, ¿no? Y eso es muy importante, pero es que hay muchas mujeres a las que se le han robado las oportunidades. Muchas mujeres de determinada edad, a mí me encanta ir a club de lectura de libros, sobre todo de mujeres del entorno rural, porque yo el otro día estuve en Illora, que es un pueblo de Granada muy chiquito, que las mujeres de la escuela de adultos estaban leyendo prehistorias de mujeres, el primero. Iban por el capítulo 5 y me invitaron, y entonces yo, digo siempre que sí. Era un jueves a las 5 de la tarde que hacía un calorazo y estaba aquello con 3 o 4 ventiladores y 50 mujeres allí metidas en la sala, ¿no? Y a mí me gusta mucho hacer eso porque te dan muchas lecciones de vida. Porque muchas, cuando terminas de hablar y tal, me ha pasado más de una vez que se me han acercado y me dice, esto te lo digo a ti, pero no lo puedo decir muy alto y en otros sitios. Dice, te lo digo a ti porque tú me vas a entender, pero hay lugares o a gente a la que yo no le puedo decir esto. Dice, lo que te voy a decir es que yo he tenido un buen marido, tengo unos hijos maravillosos y tengo unas nietas que las quiero muchísimo. Yo no he tenido mala vida, yo no puedo decir que yo he tenido mala vida, pero yo hubiera querido ser maestra o yo hubiera querido ser enfermera y no pude, porque no tuve oportunidad. Y dice, y no lo puedo decir porque si yo lo digo fuera, con mis 80 años, a mis 75 años, te van a decir, anda ya con el marido tan bueno que has tenido. Dice, yo no voy a negar eso y no voy a negar que mis hijos son lo mejor que yo he hecho y no voy a negar que mis nietas son un regalo, mis nietos son lo más maravilloso que hay. Pero es que yo quería ser maestra y no he podido. Entonces, claro, el robar oportunidades a las mujeres hace que ellas, maestras, porque era lo que en ese momento era, maestra, enfermera, ¿no? Ya no te voy a decir médica, astronauta, como ahora tenemos referentes astronautas, ¿no? Entonces, las niñas no pueden desear aquello que no pueden ver, que no ven. Y entonces seguir generando esa dinámica y porque los niños tienen muchas oportunidades, ¿no? Incluso en ámbitos, bueno, ahora tenemos, ¿no? La cocina, pues tenemos cocineros súper famosos, muchos más cocineros famosos que cocineras famosas, ¿no? O modistas, ¿no? Muchos más diseñadores de moda que mujeres. O sea, en el ámbito una vez que lo sacas del ámbito de la domesticidad y lo pones en un elemento de lujo, hay hombres que lo hacen y hay niños que tienen referentes, pero las niñas siguen sin tener referentes en muchos lugares de esas profesiones, ¿no? Y a mí eso me parece que es muy duro y me parece muy injusto. Bueno, es que nos podríamos quedar en silencio para que este mensaje cale, de verdad, pero ahora nos gustaría que escogieses tú uno de tus propios cuentos, el que más te guste, dando por sentado que todos son espectaculares, ¿eh? Y que nos lo leas y expliques por qué lo has escogido. Nada, no te vamos a poner presión ni nada. Pues mira, os voy a leer. Sácame las gafas del bolso que no veo sin las gafas, aunque sean las de sol, que están. Si abres el bolso, están ahí. Tengo dudas entre dos, ¿vale? Estemos en el vermú, vale. El otro. Mira, voy a leer uno que tiene que ver con este sitio, o cerquita. Se llama Diferentes pero iguales. Desde que nació, todo el mundo sabía que Aura era diferente. Lo sabían por su carita amable, su sonrisa grande como pocas y unos preciosos ojos rasgados. Sin duda, Aura era diferente. Aura tenía lo que hoy conocemos como síndrome de Down y nació en las Zárides, Grecia, hace 3.300 años. Aura murió cuando apenas tenía 1 año y la enterraron debajo del suelo de su casa con un precioso collar
de 93 cuentas de varias formas y tamaños, algunas de pasta de vidrio y otras de cerámica, y con 4 pequeños cilindros de coralina, un mineral de color rojizo. Aunque era diferente, la enterraron igual que el resto de los niños y niñas de su poblado, porque ella era una más. Conocemos a más personas como Aura. Por ejemplo, una niña de unos 6 meses enterrada en su casa dentro de una vasija cerámica en Tel Yusanitse, Bulgaria. En el Alto de la Cruz, en Navarra, encontramos 2 casos, un niño y otra niña que murieron con pocas horas de vida y que fueron enterrados hace 2700 años en el centro de un gran edificio y a los que procuraron un ajuar muy especial. 3 anillos de bronce, una concha marina y 3 ovejas. En este mismo lugar encontramos otro caso único, el de una niña con síndrome de Edwards, una trisomía 18, que vivió hace 2600 años durante solo una semana. La encontramos enterrada con cuidado y con amor. Ser diferente es bueno, muy bueno. Significa mirar el mundo de otra manera y eso siempre es una ventaja. Cuantos más variados seamos, mejor nos irá como especie. ¿Sabes lo bonito de estas historias? Que aunque estos niños y niñas vivieron muy poco tiempo, hoy habrían tenido otras vidas, nos enseñan que cuidarnos, apreciarnos y respetarnos forma parte de nuestra naturaleza desde hace miles de años. Bueno. Es que fijaos, ¿no? Qué sencillez y qué mensaje tan potente, que esto no lo encontramos ni en ningún artículo, ni en ningún libro de texto, ni en absolutamente nada, más que en este tipo de libros. Y bueno, queríamos hablar también brevemente, que ya sé que seguro que tenéis hambre, pero sobre lo que el cuerpo nos cuenta, porque creo que también hay una pregunta del público. Bueno, la pregunta es de Mar Alonso, que ha empezado este año la carrera de Historia, que es fenomenal porque es una chica de Cascante y, bueno, te lo pongo directamente y la escuchas a ella, ¿vale? Venga. Hola Marga, lo primero, te quería dar las gracias por el libro de Prehistoria de Mujeres, que nos ha servido muchísimo a todos mis amigos y amigas de Historia de la Uni. Y bueno, te quería preguntar algo relacionado con el proceso de la menstruación que viven la mayoría de las mujeres. O sea, desde que les llega, viven con ella hasta la llegada de la menopausia. ¿Crees que se debería investigar más o que puede enriquecer otras vías de estudio que nos ayuden, pues eso, a entender lo social o incluso lo político de nuestros ancestros? Y nada, esa era mi pregunta. Que muchas gracias. Pues muchas gracias, Mar. El otro libro que traigo, que se llama Lo que el cuerpo nos cuenta, digamos que parte de esa historia, de ese desarrollo de prehistorias de mujeres, en el que pues lo que cuento son las razones de los estereotipos y de la invisibilidad, de las negaciones de las mujeres a lo largo de la prehistoria, de cómo nos influye en el presente. Pero cuando se me dio la oportunidad, que yo dudaba de que fuese capaz de hacerlo otra vez, de escribir un segundo libro, yo entendía que lo que más interesante era hablar sobre el cuerpo, porque a las mujeres el cuerpo nos define muchísimo más que a los hombres. Es decir, nosotras estamos mucho más miradas por cómo nos vestimos, qué pesamos, qué no pesamos. Además, el problema es que nuestro cuerpo ha sido mucho más naturalizado, es decir, a nosotras todo lo que nos pasa es natural. La menstruación es natural, todo, y esto no de que vas o la menopausia, ¿no? No, esto que te duela es normal, es que es normal, todo es normal. No, señora, no es normal. O sea, es que cada una vivimos. Entonces, ¿qué es normal? ¿Todo? O sea, yo vivo la menstruación o la regla de una manera o la menopausia de una manera y tú la vives de otra, pero las dos son normales, ¿cómo es posible? ¿No? Por supuesto que requiere mucho más estudio, ¿no? Y yo creo que ahora hablamos en los últimos años, además, por ejemplo, de la menopausia, hablamos con mucha más tranquilidad y con mucha más, ¿no? Porque también, pues, ¿no? Hay mujeres que estamos llegando a esa parte de la perimenopausia o de la menopausia que nos afecta y que transforma nuestros cuerpos. Y entonces el estudio de esos procesos en la prehistoria, no solo como procesos biológicos, sino también como procesos sociales. Evidentemente hay mucha biología, pero también hay mucho de social ahí, ¿no? Porque ahí también tenemos los ritos de paso de las mujeres, que también lo hacen las niñas, ¿no? O el pasar a considerarnos de otra manera
cuando se pierde la capacidad reproductiva con la menopausia. Entonces, esos son procesos históricos que transcurren y que pueden transcurrir de la prehistoria. De hecho, ahora hay mucha investigación, por ejemplo, la Universidad de Burgos está haciendo mucha investigación para intentar detectar los procesos de menopausia en los huesos para poder estudiarlo en las poblaciones de la prehistoria y ver si hay cambios sociales aparejados a eso, ¿no? Entonces, yo creo que el cuerpo que a nosotras nos define más, y es verdad que a los hombres también, pero a nosotras mucho más, porque a nosotras se nos dice eso, qué debemos pesar, qué debemos comer, cómo debemos vestir, si nos pintamos o no, si nos depilamos o no, todo está bien y todo está mal. Quiero decirte, hagas lo que hagas, es crítica, está mal siempre. Si te pintas, si no te pintas, si te depilas, si no te depilas, si te vistes de una manera, si no te vistes, si pesas o si no pesas, siempre está todo mal. Yo siempre digo cuerpos normativos y cuerpos no normativos, y digo, pero ¿qué es un cuerpo no normativo? O sea, ¿qué es? ¿No? Yo no soy normativa, pero creo que hay más no normativas que normativas en el mundo, ¿no? Entonces, a lo mejor es que lo no normativo es otra cosa, no sé. Y además con esta cosa de como que ahora se nos permite tener cuerpos no normativos, ¿no? Ahora, qué bien, ¿no? Pero no te preocupes, si tú también, no, pero tú también puedes, ¿no? Estar aquí en este club de mujeres, aunque sean no normativas, por lo que sea, por alta, por baja, por gorda, por flaca, por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la norma? O sea, ¿dónde está definida la norma? ¿Quién ha definido la norma? En cada momento histórico ha habido modelos estéticos de mujer diferentes, que además van acompañados de modelos éticos y morales, ¿no? Porque nosotros además representamos la cultura mucho más que lo hacen los hombres. Vosotros veis personas de distintas religiones, todas, y ellas representan mucho más la tradición en la vestimenta que los hombres. Van mucho más vestidas acorde con su ideología o con su sistema de creencia o lo que sea, porque nosotras somos las garantes de la cultura, ¿no? Entonces, en el libro lo que hago es explorar, porque yo soy prehistoriadora, yo sé de prehistoria, ¿vale? Entonces, lo que hago lo mismo que en prehistoria. Yo hablo de prehistoria, pero lo comparo con cosas que nos pasan a nosotras en el presente, porque claro, a mí lo que me ha permitido Destino es que yo opine sobre lo que pienso, o sea, que me parece un regalazo, porque yo ahí opino, yo doy opinión. Una cosa que digo, yo no juzgo, simplemente cuento, ¿no? Hay una cosa, en Instagram salió a uno que era escuchamos pero no juzgamos. Bueno, pues yo aquí escucho, cuento, pero yo no juzgo, cada cual que haga, ¿no? Pero claro, hablo, por ejemplo, de los tacones de Leticia Ortiz, del uso de los tacones por su parte y de cómo le ha provocado una enfermedad y cómo ya no lleva tacones por salud. O hablo del vestido de Cristina Pedroche en Nochevieja, ¿no? Y cómo ponemos el foco en el vestido de Cristina Pedroche el 31 de diciembre como una cosificación de las mujeres que solo pasa, por lo visto, el 31 de diciembre, ¿vale? El resto del año no cosificamos a las mujeres, solamente el 31 de diciembre, ¿no? Que entonces cuando observamos a Cristina decimos, hay que ver. Bueno, el 27 de enero no lo hacemos, o sea, vamos a hacer un poco de menos hipocresía y un poco más de labor crítica, ¿no? Hablo del cuerpo vestido, desnudo, peinado, adornado, tatuado, operado, represaliado, representado. O sea, son capítulos más cortitos que lo otro, que en prehistoria, pero que son capitulitos que hablan sobre todo de cómo a nosotras o el cuerpo reivindicado, ¿no? Desde el mundo, ahora que estamos con el tema de la descolonización de los museos. Digo, bueno, primero deberíamos desmachurizarlos y luego ya descolonizarlos, ¿no? Pero vamos a empezar por algo. Entonces, todo esto, que pasa todo por el cuerpo, porque es que todo lo que nos pasa en el cuerpo. Y entonces es un instrumento político también, que en nuestro caso se ha usado muchas veces de forma política, pero por parte de los hombres, y que ahora estamos empezando a intentar tener el control de nuestros cuerpos, ¿no? Y de ser conscientes de lo que nos pasa y de cómo nos pasa y tal, ¿no? Entonces todo eso está en lo que el cuerpo nos cuenta. Es que precisamente se han juzgado muchas cosas, incluso las mal llamadas Venus, que comentabas ayer, me parece, que son figuras de representaciones de mujeres desnudas que se ha asociado tradicionalmente con la fertilidad, pero que en los últimos años se ha reinterpretado y no ha sido así. A ver, lo que pasa es que hemos generalizado, o sea, todo el mundo aquí conoce a la conocida como Venus de Willendorf, ¿vale? Todo el mundo, una figurita así, 10 centímetros, maravillosa, preciosa, un cuerpo de una mujer desnudo, pero no solo es el cuerpo de una mujer desnudo.
Es un cuerpo que además hace un gesto, porque la Venus de Willendorf tiene las manitas aquí apoyadas y luego tiene un gorro, tiene un peinado. O sea, no es solo un cuerpo desnudo, es un cuerpo desnudo pero con elementos culturales. O sea, que no lo leamos solo como, esto tiene que ser sexualidad o reproducción. No, es que hay más cosas. Y además, todas las figurillas paleolíticas no son como las Venus de Willendorf. Hay adolescentes. Representaciones de adolescentes, hay representaciones de mujeres embarazadas, hay representaciones de mujeres adultas y hay representaciones de mujeres de edad avanzada, porque se ve en sus cuerpos, como el cuerpo de una mujer que ya tiene una edad. Y no vaya a creer que dice sí, pero hay 3 o 4. No, es que se hizo hace unos años un estudio y es que un 17% son mujeres adultas mayores de edad avanzada, un 24% son mujeres embarazadas, un 27% son mujeres que no lo están, un 20 y tantos son adolescentes. O sea que es que ni siquiera hay una cantidad. Dice, no, es que sobre todo, sí, vale, te concedo que hay un 5%. No, es que el más bajo es un 17%. O sea, que es que no estamos hablando solo de un tipo de mujer, estamos hablando de un ciclo vital de mujeres que además representan cosas distintas. Algunas tienen rostro, otras no. Algunas van muy adornadas, otras van menos, pero todas tienen un rasgo cultural, porque en todas hay un gesto, en todas hay un elemento que más abstracto, menos abstracto, más. Entonces, bueno, a mí me parece que es como muy cicatero hacer solo la lectura de sexualidad, reproducción, ya está, ya la hemos explicado. Ostras, somos científicas y científicos, vamos a dar una vueltecita a las cosas, porque a lo mejor nos están contando otras cosas también que son interesantes. Bueno, pues yo creo que en esta charla han salido cosas muy, muy interesantes y si os parece vamos a ir echando el cierre. Sí, Marta. Eso. Víctor, sí, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir y muchas gracias, Marga, porque tus libros nos lo ponen también a las demás muy fácil y eso es verdad, porque cuando nos enfrentamos a la divulgación, porque como arqueólogas, bueno, también, ¿no? Porque al final en el registro buscamos otras cosas, pero cuando nos dedicamos también en otros contextos a la divulgación nos facilita muchísimo. Yo solo quiero deciros que los leáis, porque son muy entretenidos. Como muy bien ha dicho Marga, yo no lo he terminado de leer porque estos días son un poco locos, pero cuando te pones a leer y empiezas a leer lo de los tacones de Leticia, Marga escribe de tú a tú. Y yo creo que es la mejor manera de hacer llegar. Y además nos lo facilitas porque cuando nosotros lo transmitimos hay muchas cosas que ya están dichas. Entonces nos haces la vida, la verdad, que muchísimo más fácil. Sigue escribiendo, por favor. Vale. Lo necesitamos. Muchas gracias, Muchas gracias. Y muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Javi. A vosotros.